Facultad de Ingeniería. Por lo tanto, él vivió de cerca el movimiento de 1968. Profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en 1992 fundó Editorial Clio, de la que es director, mismo puesto que ocupa dentro de la revista cultural Letras Libres, que fundó en 1999 con circulación en varios países de habla hispana. Leonardo Lomelí, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma universidad, lo cual la perspectiva histórica es muy importante para esta conversación. Recibió la medalla Alfonso Caso como egresado más sobresaliente de la maestría en Historia en 2002. En 2006 recibió el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativas. Y mi nombre es Frida López y represento a la Facultad de Filosofía y Letras en el Consejo Académico y en el Consejo de Cultura UNAM. Y bien, para empezar este conversatorio tenemos un video sobre la recapitulación de los trabajos que se han hecho documentales sobre este movimiento. De gira por la costa del Pacífico, el presidente recibe una llamada del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien le describe una inminente hecatombe. Los estudiantes se atrincheraban en sus planteles y varias escuelas se hallaban en huelga. El ejército interviene en el conflicto de manera dramática. De noche, los soldados cumplen la orden de entrar en la Preparatoria 1 en San Ildefonso. Al parecer, mediante un bazucazo, destruyen la gran puerta de madera labrada del siglo XVIII y se abren paso hacia el interior del edificio. El gobierno encarcela a algunos estudiantes y a parte del comité del Partido Comunista. A una semana de comenzado el conflicto, se habla ya de 400 lesionados y 1000 detenidos. En Ciudad Universitaria, el rector Javier Barros Sierra iza la bandera a media asta y pronuncia un discurso contra la ocupación de los planteles universitarios por el ejército. Ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice: artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Sexta, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. El presidente era un tipo lleno de odio, rencoroso, despectivo, insolente, brutal. Es el homenaje a la intolerancia, a la incapacidad de entender nada. Yo recuerdo que descubrimos una foto de Gustavo, del señor Díaz, saludando a su padre con un beso en la mano, y seguramente le hablaba de usted y lo trataba con reverencia. Entonces, claro, una persona que tiene estas ideas y estos modales en la cabeza, en la conducta, pues no iba a tolerar esas insolencias, ¿sí? El 13 de abril de 1977, en una conferencia de prensa en Tlatelolco, el recién nombrado embajador en España, Gustavo Díaz Ordaz, responde enfurecido a las preguntas de dos periodistas sobre la masacre perpetrada en ese mismo lugar. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito,
de estar aquí preguntando. Y le dije, ¿de qué salvó usted al país? Fue la pregunta que le hice a gritos propiamente. Y me dijo, pues de la anarquía. Del desorden, del caos, de que se terminaron las libertades de que disfrutamos. Quizá usted estaba muy chavito, por eso no se dio cuenta. Lo que pasa es que está usted muy chamaquito y por eso no se acuerda, me dijo. Y ya no me dejó contestar más. Más que la previsible respuesta, la osadía de hacerle esa pregunta evidenciaba hasta qué punto la prensa mexicana había cambiado ya en menos de una década. Entonces llegué a Morelia y al día siguiente fui a la universidad. Había como 4,000 alumnos y maestros viendo a ver qué pasaba. En una actitud no fría, hostil. Fui a la tribuna y cogí el micrófono y dije, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Y habían colocado, lo vi, entonces, un retrato muy grande de Fidel Castro Ruz y otro del Che Guevara. Entonces les dije, así comencé, dije, ya supe qué decirles, pero las cosas instantáneas. Les dije, aquí, donde estudió el padre de la patria Miguel Hidalgo, aquí en la tierra de Morelos, el siervo de la nación, aquí en la tierra de Melchor Ocampo, el gran ideólogo de la Reforma, y aquí en la tierra de Lázaro Cárdenas, no hay que pedir héroes prestados. Y que va aplaudiendo la mitad de la universidad. Y a los 5 metros del estrado del que bajábamos, un muchacho muy activo, Sandoval, que después me vino a ver, pegó un grito, 1 minuto de silencio por los muertos de Tlatelolco. Yo dije, sí, 1 minuto de silencio. Por los muertos, por los estudiantes y los soldados muertos en Tlatelolco. Se paró todo el mundo. Bueno, antes de terminar el minuto, dije, vámonos. Y rumbo a la puerta. El video ha sido un recuento de la gravedad y la importancia del movimiento de 1968. Y después de lo visto, creo que es pertinente iniciar, si les parece, con la siguiente pregunta. ¿Qué se experimentaba? ¿Qué se vivía en la universidad antes del punto crítico de 1968? Y por supuesto, ¿quién fue Javier Barros Sierra antes de este punto? Por favor, ¿quién desea iniciar? Bueno, yo había sido electo consejero universitario por la Facultad de Ingeniería poco antes del movimiento. Pudimos tomar posesión inmediatamente después. Participé en el movimiento de manera entusiasta e intensa a todo lo largo, como un estudiante más. El clima era el que se vivía en muchas universidades y juventudes en el mundo. Estábamos conscientes de lo que había ocurrido en París, en Berlín, en la Europa del Este, en Estados Unidos. Lo que todos los jóvenes del mundo unidos, digamos, del Este y del Oeste, queríamos básicamente es libertad. Libertad, sobre todo, libertad de crítica, libertad de manifestación. En México hay que recordar que entonces, hace 50 años, caminar por las calles manifestando nuestras ideas era un acto que el sistema político mexicano consideraba inadmisible y para el cual inmediatamente mandaba a los granaderos y al ejército. La libertad de expresión era mínima. Existía en todos los medios censura, o casi todos, censura y autocensura. Ese sistema político anquilosado, soberbio, autoritario, autosuficiente, ese sistema era nuestro adversario, era nuestro enemigo. ¿Queríamos tirarlo? No. Queríamos dialogar con él. Queríamos conquistar la libertad. La palabra debate, la palabra libertad, la palabra diálogo fue clave. El
desgraciadamente, teníamos enfrente, los jóvenes de aquella época, al más autoritario de los presidentes de un sistema autoritario, que era Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz tenía una psicología paranoica que, a mi juicio, le alimentaba a su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, le alimentaba también el representante de la CIA en México, en el sentido de que México era un país que estaba a punto de volverse tierra fértil para una nueva revolución como la cubana. Era absolutamente falso, pero Díaz Ordaz estaba persuadido de ello. El 68 fue la colisión, el choque terrible, dramático, pero también lleno de lecciones y lleno de legados y de herencias entre el espíritu libertario de una generación y un sistema político anquilosado, petrificado, autoritario y finalmente asesino. Bueno, coincido completamente con lo que ha dicho Enrique. Creo que había un contexto internacional de entrada propicio para movilizaciones estudiantiles, pero había también en el país ya una efervescencia que venía de varios años en algunas universidades del interior del país. En la Universidad de Puebla había habido varios incidentes, en la Universidad de Michoacán había habido también varios incidentes, en la Universidad de Sonora, y a principios del gobierno del presidente Díaz Ordaz en la Ciudad de México había tomado fuerza también un movimiento de médicos, en donde en gran medida los médicos residentes eran los que estaban protestando, entonces, y que bueno, muchos de ellos por supuesto también eran miembros de la comunidad universitaria, y estaba también en la universidad el antecedente de la caída del rector Ignacio Chávez en 1966, en la cual se sospechaba que había habido algún tipo de intervención de parte del gobierno. Entonces había un ambiente muy opresivo en el país y había también pues un cierto hartazgo en la juventud de ver la imposibilidad, como dice Enrique, de poder dialogar con un gobierno que se decía heredero de una revolución, pero que paradójicamente en el contexto de la Guerra Fría y sobre todo a partir del triunfo de la Revolución Cubana se cierra todavía más. Y probablemente, en eso coincido plenamente con Enrique también, con el más opresivo, con el más conservador de los presidentes de la posrevolución. Díaz Ordaz venía de Puebla y además venía de una escuela política muy singular que era el cacicazgo avilacamachista en Puebla. Era de los políticos que se habían formado a la sombra del gobierno de Maximino Ávila Camacho. Era un hombre que no estaba acostumbrado al diálogo, era sin lugar a dudas de la línea dura del sistema, que también tenía pues, una línea, llamémosle, más dialogante, pero él era un representante de la línea dura, y en ese sentido es comprensible, primero que tuviera, como bien lo ha dicho Enrique, su propia paranoia y que le fuera muy creíble una versión sobre una conjura comunista y que además pudiera ser rehén ya de los juegos de su propia sucesión presidencial, alimentados entre otros por su secretario de Gobernación, que era sin lugar a dudas uno de sus aspirantes. Entonces, pues era probablemente el peor interlocutor posible para una juventud que estaba buscando abrir espacios de diálogo con este gobierno. Entonces podríamos decir que la juventud vivió las grandes contradicciones. Por una parte, la formación o el inicio, ¿no?, de la necesidad de reclamar o exigir los derechos políticos, sociales, de expresión, y como respuesta se veía, ¿no?, el gran autoritarismo y quizás una nula o casi, ¿no?, poco presente inflexibilidad de las instituciones, y que en ese momento no había quizás referentes con los cuales dialogar, y la figura de Javier Barros Sierra podría ser, ¿no?, por eso la importancia de su presencia, sí. Y también, ¿quién fue antes de este punto crítico? Déjame conversar, hablar un poco sobre eso. Javier Barros Sierra nació en 1915. Fue miembro de una generación, ingeniero, pero una generación muy notable de científicos y matemáticos. México ha dado al mundo grandes matemáticos que han estado, claro, en la universidad. Barajas, Graf Fernández fueron sus grandes amigos y compañeros. El ingeniero Barros Sierra, ingeniero civil,
participó en la construcción de la ciudad universitaria. Imagínense ustedes el amor que le tenía él como ingeniero civil, habiendo sido uno de los proyectistas y creadores, por ejemplo, si no mal recuerdo, desde luego de odontología, y quizá no me equivoque en lo que voy a decir, en la planeación estructural de la Facultad de Arquitectura. En fin, de varios edificios de la ciudad universitaria. Pertenecía a la ICA, la gran empresa que fue tan importante en aquella época. Bien, entró al servicio público como un secretario de Obras Públicas muy notable del sexenio de Adolfo López Mateos. Por cierto, en aquel sexenio empezaron a darse el contrapunto, esto es una anécdota, pero es importante, que yo supe por la vía de la familia de Barros Sierra, porque yo era amigo de los sobrinos y hermanos de Barros Sierra, antes de conocerlo en el Consejo. Y es que tenía un contrapunto con Díaz Ordaz. En algún momento, en alguna ceremonia pública, convocada por López Mateos, iban a entrar a un salón, y entonces los dos coincidieron en la puerta, y Díaz Ordaz dijo, primero los sabios. Y Barros Sierra le contestó, no, de ninguna manera, primero los resabios. No se quería, y Díaz Ordaz era rencoroso. Javier Barros Sierra ingresó fue nombrado rector en 1966, cosa que nosotros en ingeniería vimos con júbilo. Fue un rector muy activo, muy creativo, hizo reformas importantes en el aspecto administrativo. Esto me lo contó hace poco Jorge Ampudia, que fue subsecretario administrativo y que aparece en las fotografías con él en la marcha del 1 de agosto. Vive, 91 años, don Jorge Ampudia. Bien, también hizo reformas académicas importantes de los planes de estudio, y si vamos al anecdotario, le dio un gran impulso el equipo de fútbol de los Pumas, que en su periodo ascendió a Primera División. Pero además, como era un melómano, apoyó enormemente a Eduardo Mata al frente de la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Era un rector muy respetado, muy querido, de gran porte, alto, muy serio, pero con un gran sentido mordaz del humor. Lo vi por primera vez el 1 de agosto de 1968. Había dado un discurso puesto en la bandera en media asta en la universidad después del allanamiento de la preparatoria. Estaba yo en la avenida Insurgentes y vi llegar el gran contingente encabezado por Barros Sierra, parece que lo estoy viendo, con Ampudia, con Fernando Solana y un poquito atrás Pablo González Casanova, que sería el rector que lo sucedería. Era increíblemente emocionante el momento y tenso. Sabíamos que en Félix Cuevas estaban esperando los granaderos. Nos incorporamos a la manifestación. El grito era México Libertad, y al ver a los granaderos volteamos hacia Félix Cuevas, y del multifamiliar Miguel Alemán nosotros gritábamos Únete pueblo, ese era nuestro eslogan, y de las ventanas del multifamiliar nos aplaudían. Hubo una gran Goya en la esquina de Félix Cuevas y Coyoacán. Nunca me emocionó más una Goya, y miren que me emocionaba desde que veía yo los juegos de fútbol americano en los 50s en la CEU. Nunca una Goya como esa Goya. Regresamos a la explanada y Barros Sierra dijo unas palabras que quisiera leer. El final de lo que dijo. Dijo Barros Sierra al regresar de esa marcha, a sabiendas, porque había advertido de que podían haber provocadores y agentes infiltrados del gobierno y represión. Jamás en mi vida me he sentido más orgulloso de ser universitario. Nadie en ningún momento ha tenido la grave responsabilidad de estar al frente de los problemas, de los conflictos, pero también de los triunfos del espíritu y de la energía demostrada hoy como nunca. Han respondido ustedes maravillosamente y mucho más allá de lo que todos
hubiéramos podido esperar. Viva nuestra universidad, viva el Politécnico, vivan las instituciones hermanas, pero por encima de todo, viva México. Eso dijo el rector Barrosierra frente a los estudiantes que lo escuchamos en la explanada de la universidad. Después, claro, el movimiento entró ya en sus dos facetas. La faceta de ascenso festiva, que llegó, creo yo, hasta el 27 de agosto, las grandes manifestaciones expansivas que el gobierno no toleró, y luego en septiembre ya un cuidadoso repliegue que llevó a la gran manifestación del silencio, histórica, respetuosa, y el día 18 de septiembre al allanamiento de la universidad. Quiero decir, porque es un dato importante, ya que estamos hablando de la universidad y de Barrosierra, que el 15 de septiembre de ese año ocurrió algo que no se ha consignado de manera suficiente en la historia, y es que Eberto Castillo, mi maestro Eberto Castillo de Ingeniería, dio el grito en la explanada de la universidad en la tarde, antes del presidente. Ese hecho enardeció de odio a Díaz Ordaz, y la prueba está en las memorias de Díaz Ordaz, que tuve yo la fortuna de ser probablemente la única persona que haya podido leerlas completas y publicarlas. Algo de esas memorias aparece en estos videos que preparamos para la universidad y está en mi libro La Presidencia Imperial. Ese acto de Eberto Castillo, a quien el presidente llamaba, el presidente Díaz Ordaz llamaba el presidentito, de Eberto Castillo, y su odio a Barrosierra y su idea completamente paranoica de que México sería el territorio de una nueva revolución cubana, fue lo que lo llevó primero a allanar la universidad, a ocuparla, y luego a lo que ocurrió 2 semanas después, el 2 de octubre. Si me permite, doctor, antes de que usted continúe, a los que están presentes habrá una sección de preguntas y se les otorgarán fichas blancas para que ustedes puedan redactarlas y por supuesto se las haremos llegar a nuestros invitados. Por favor, solamente alcen la mano y ya les brindarán las fichas. Por favor. Sí, yo creo que si uno hubiera estado en el gabinete de López Mateos sería difícil encontrar un contraste tan marcado entre dos personas, ¿no? Entre el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, por un lado, y el secretario de Obras Públicas, de Comunicaciones y Obras Públicas, que era Barrosierra. Y bueno, yo lo que incluso sé es que el propio Díaz Ordaz pues hubiera preferido evidentemente que hubiera otro rector. Yo sé que hizo algunos intentos por apoyar la candidatura de otras personalidades. Sé que en algún momento algunos le llegaron a ofrecer, llegaron a proponer a Gilberto Loyo, que había sido director de la Escuela Nacional de Economía y secretario de Economía en el gobierno de Ruiz Cortines, y que Gilberto Loyo declinó, y que años después fue miembro de la Junta de Gobierno, y como parte de la Junta de Gobierno le tocó no aceptar la renuncia de Barrosierra en 68, cuando Barrosierra renuncia después de la entrada del ejército a Ciudad Universitaria. Entonces, creo que al final, para empezar, ahora sí que si no quería Chávez, que hay bastantes evidencias de que no quería Ignacio Chávez, pues con Barrosierra se sentía todavía más incómodo, ¿no? Pero probablemente lo más grave del asunto es que Díaz Ordaz pues no entendía tampoco, no tenía ninguna posibilidad de diálogo con la juventud, y no entendía pues el espíritu de los tiempos, no entendía lo que estaba pasando en el resto del mundo, todo lo cifraba en una lógica de una guerra fría demasiado maniquea, y entonces pues nunca entendió, creo yo, la esencia del movimiento, ¿no, Enrique? Hay unos antecedentes importantes. En 1965, Díaz Ordaz corrió al director del Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica lo dirigía Arnaldo Orfila Reynal.
había sido fundado por Daniel Cosío Villegas y en el año 48 entró Arnaldo Orfila, que venía de Argentina. La editorial del Fondo de Cultura Económica, no tengo que decirles, una editorial benemérita, no solo para México, sino para toda el habla española. Pues Díaz Ordaz corrió literalmente a Orfila por haber publicado el libro Los hijos de Sánchez, que según él no reflejaba lo que era México. Se sentía, era ese acto autoritario, aunado a los que has mencionado tú muy bien, Leonardo, a Morelia, a Puebla, a los médicos, lo están pintando como el hombre autoritario y paranoico, que actuaba, como se decía en aquella época, ya no se usa esa fórmula, sin considerandos. Él era partidario de la fuerza y lo único que le importaba era el sentido de la autoridad. Entonces, Javier Barrosierra era un ingeniero humanista, era un ilustrado, era un hombre lleno de sensibilidad, con una cultura literaria, histórica, musical, artística formidable. Como dices muy bien, eran las antípodas. Pero en donde mejor se refleja para mí el carácter de Díaz Ordaz es en esas memorias, absolutamente llenas de elementos de delirios de persecución, pero también de inquina con Barrosierra. Decía, al presidentito, o sea, a Eberto, a ese es nada más un agitador. No, al que quieran hacer presidente es a Barrosierra. Y ya tiene ahí alrededor suyo a muchos, y en efecto, nosotros en el Consejo Universitario, sí, ahí estaban muchos intelectuales prominentes. Por ejemplo, González Casanova, Enrique González Pedrero, toda la generación de medio siglo estaba en el Consejo Universitario y, por supuesto, detestaba a Díaz Ordaz. Y el agente de la CIA, señor Winston, le alimentaba el oído a Díaz Ordaz diciendo, la universidad es un nido de comunistas, pero quien azuzaba el fuego, ahí atrás encantado, era Echeverría. Por eso hicimos esta entrevista. Es una entrevista larga, la cortamos, la editamos. Claro que Echeverría en esa entrevista no acepta nada. Claro que nunca se va a inculpar, pero es muy interesante la entrevista por lo que Echeverría dice y por lo que Echeverría no dice. Incluso cómo formula las frases, cómo entorna los ojos. Yo creo que es un documento visual. Yo creo que es una autoinculpación visual. Volviendo por un instante a Barrosierra, hay que decir que siempre persiguió el diálogo, siempre lo procuró. Él era el principal abogado del diálogo entre los estudiantes y el gobierno. Y claro que había un sector de la Vega Domínguez, el propio Reyes Heroles, que querían ese diálogo. Y los estudiantes ya en septiembre también querían ese diálogo. Nos dimos cuenta el 1 de septiembre cuando Díaz Ordaz dijo, haré lo que tenga que hacer, que el tipo iba en serio. Por eso la manifestación del silencio. En Luis González de Alba lean ustedes la crónica de la manifestación del silencio. No creo haber vivido un momento en México como estudiante más emocionante. 250,000, 300,000 personas. ¿Cuánto se ha visto una manifestación así en México? Y era un México de 30 millones de personas, más o menos. ¿Cuándo se ha visto un momento así? Absolutamente silencioso. Porque Díaz Ordaz lo que había reclamado es las pintas en donde decían GDO igual a DOG, ¿no? Chango, sal al balcón, etc. Silenciosa. Y en las memorias consigna Díaz Ordaz, hay que aceptar que fueron respetuosos, sus discursos muy respetuosos. Pero cuando Eberto Castillo da el grito en la universidad, dice, bueno, creo que necesitan una pequeña lección, se las vamos a dar. Son memorias escritas no a posteriori, son memorias escritas en el momento. Tal parece como nos lo han
contado, parece ser que se vivió una fractura fuerte entre la vida política del país y la vida cultural. Y parece ser que en la universidad se vivía ese intento de tejer o de tratar de construir esos puentes entre la vida política y cultural, entendiendo por ello, ¿no?, la agrupación de todos los saberes. Y me parece que eso aún en nuestros días es bastante difícil, pero en aquellos años era incluso desechada la importancia de la posibilidad de ese diálogo entre la esfera pública y la cultura. Y me parece que con su experiencia y lo que nos han contado un poco sobre lo que trataban de levantar desde la universidad, me parece que es una de las tantas, ¿no?, notas o del gran legado que dejó Javier Barros Sierra en el movimiento de 1968. Y ahora adentrándonos ya, ¿cuál fue el papel de Javier Barros Sierra en este movimiento? Yo creo que para empezar se necesita mucho valor para protestar después del bazucazo de San Ildefonso, para izar la bandera media asta, para pronunciar el discurso y salir en defensa de la autonomía y por supuesto la marcha, ¿no? Yo creo que era ir contra el Estado mexicano en un momento en el cual, aparte de que estaba en el poder alguien particularmente violento y autoritario, pues era el apogeo del sistema político mexicano. Se controlaban los medios, se controlaba, por supuesto, se controlaban los otros dos poderes, no operaba, de hecho, la división tampoco entre niveles de gobierno, todos los gobernadores eran del sistema, uno que otro presidente municipal tal vez en ese momento era del PAN, pero la inmensa mayoría eran del sistema. O sea, era ir contra una maquinaria formidable. Y él mismo, pues él había sido parte de del gobierno, él había sido parte del gabinete de López Mateos, sabía lo que se estaba enfrentando y sin embargo asumió el liderazgo de la universidad y lo asumió de una manera muy responsable, también hay que decirlo, ¿no? Yo he leído, son 3 discursos. El discurso del día 30 de agosto, de julio, 31 de julio y 1 de agosto. Iza la bandera a media asta, da un discurso en defensa de la autonomía, protestando por el allanamiento, por la agresión, por el bazucazo. Defiende, 3 palabras son claves: la ley, la autonomía y la libertad. Estamos luchando por la ley, por la autonomía y por la libertad, y al hacer eso estamos luchando por México. Y el discurso, el 1 de agosto, antes de la marcha, da un discurso sustancial diciendo: vamos a enfrentarnos con algo desconocido, puede haber provocadores, es la primera vez que es una marcha universitaria que sale de la ciudad universitaria, porque 1 o 2 días después había dicho: vamos a quedarnos aquí, trabajando como siempre, aunque protestamos. Pero después de lo que ocurrió, decidió salir. Era un hombre con autoridad, algo rarísimo en México. Tenía autoridad moral, un líder con autoridad moral. Es el presidente que debimos haber tenido en 1970 y no Luis Echeverría. Si México hubiese sido democrático en 1970, cosa que es un sueño de opio, ¿no?, el presidente debió haber sido Javier Barros Sierra. Tenía autoridad, tenía un sentido histórico. No olvidemos que estamos hablando del nieto de Justo Sierra, ¿no? Y tenía algo de Justo Sierra en esa gran cabeza y en esa frente limpia, ¿no? Y en esa inteligencia, y lo recuerdo con emoción. Después jugó un papel de diálogo, como tú dices muy bien, entre la universidad, el Politécnico, la academia, la cultura y el poder. Fracasó, porque estaba enfrentando a un poder, digamos, que es el momento más cercano de México a un poder totalitario, fue ese que tú dibujas también muy bien, Leonardo, porque el PRI y el sistema lo tenía absolutamente todo. 2000 presidencias municipales,
2.300, 2.228 eran del PRI. Todas las gubernaturas, el Congreso total, el Poder Judicial, todos los gobernadores. Bueno, entonces el presidente era el monarca absoluto de México. Pero tú tocaste la cultura. Quiero no dejar de mencionar que en el mundo cultural estuvo la presencia inolvidable de Daniel Cosío Villegas, que a la ya muy respetable edad de 71 años, o sea, la mía, empezó a escribir unos artículos en Excelsior valientísimos, analizando como el gran liberal que era, el movimiento, y poco a poco el movimiento estudiantil le fue ganando el corazón y la convicción a tal grado de que terminó diciendo: los estudiantes han dado un ejemplo cívico que no se olvidará nunca. Y después del 2 de octubre escribió también: el crimen de este gobierno permanecerá en la memoria colectiva mientras exista México. El papel de Cosío Villegas fue muy importante, el papel de algunos maestros fue muy importante, de algunos escritores como José Revueltas, que acompañó el movimiento, y naturalmente el papel de Octavio Paz, renunciando a la embajada de la India inmediatamente después del 2 de octubre. Fue claramente un líder para nosotros. La cultura estaba enfrentada al sistema. Se rompieron todos los puentes. Y soy testigo en el Consejo Universitario que en las sesiones siguientes y mientras estuvo Díaz Ordaz, con Echeverría fue otras cosas, pero mientras estuvo Díaz Ordaz, y estoy hablando de un año, el Consejo Universitario, la universidad vivió en vilo, la universidad vivió la zozobra, acosada. Me acuerdo a Barrosierra diciendo: nos quieren asfixiar. El presupuesto lo acortaron, o al menos no lo incrementaron, tenían asfixiada la universidad. La universidad y el Consejo Universitario siguió adelante. Y el liderazgo fundamental, de allí hasta agosto, cuando terminó su periodo, en esos 10 meses que lo vi, después vino González Casanova, fue de Barrosierra. Digamos que la universidad se mantuvo autónoma, libre, independiente y digna en una medida importante gracias al liderazgo de Barrosierra. Sobre la mención de la defensa de la ley, la autonomía y la libertad, sí. Me gustaría poner sobre la mesa el contexto en el que defendió Javier Barrosierra la autonomía. ¿Es comparable con el contexto actual? ¿Qué diferencias, qué legados, qué continuidad hay en este tema y bajo esta noción? Bueno, me corresponde contestar eso mejor. Y yo creo que México vive una situación como nación por los grandes problemas ancestrales de México que no se han resuelto: desigualdad y pobreza, y por problemas gravísimos como el de la inseguridad, la violencia, que tiene en vilo a las familias mexicanas en algunos estados más que otros, pero en todo el país. Una situación muy grave, yo diría que más grave que la que tenía el país en 68, porque la situación económica de México en el 68 era muy buena. Lo que estaba muy mal era un sistema autoritario que no dejaba expresarse la libertad de ninguna manera. Dentro de todo, yo pienso que tenemos mayores libertades ahora que en el 68 y que las tenemos gracias al 68. La libertad de expresión y de manifestación en México no es completa. La han coartado gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales y desde luego el crimen organizado. Pero las libertades que vivimos ahora en México, sencillamente nadie puede decir
que son inferiores a las del 68, en donde una manifestación por insurgentes se topaba inmediatamente con los granaderos y con el ejército, ¿verdad?, que inmediatamente apresó a cientos o miles de personas. Digo, esto no está ocurriendo, ¿no? Yo diría que en ese sentido la libertad es mayor, pero hay que preservarla y siempre recordar ese legado, porque costó muchísimo. A México la libertad de manifestación, de expresión, de prensa, de crítica. Debemos ejercerla siempre, ante cualquier gobierno, bueno, malo, regular. Simpaticemos con él o no simpaticemos. Debemos exigir a la prensa, a la radio, la televisión, las redes sociales, la absoluta libertad. En segundo lugar, la autonomía. Bueno, yo sí creo que cuando hay fuerzas externas, porros, porriles, etcétera, atentan contra la autonomía de la universidad. Pero la universidad es una institución muy fuerte, muy sólida, es uno de los grandes orgullos de México. Es un orgullo reconocido internacionalmente. Si la defendió en 29, si la defendió Gómez Morín en 33, si se consolidó en 45, si se defendió con Barrosierra con sangre en el año 68, si ha seguido adelante, habrá que defenderla siempre de cualquier mano externa. Esa es la autonomía. En cuanto a la palabra ley, la usamos muy poco. ¿Por qué la usamos muy poco? Porque nadie la cumple y porque es uno de los grandes capítulos pendientes de México, la legalidad. Bueno, exijamos al próximo gobierno que se cumplan las leyes. Si quiere reformar las leyes, tiene todo el Congreso, que las reforme, pero que las cumpla. Entonces, yo no leeré el discurso de Barrosierra, pero les aseguro una cosa, 3 palabras son claves en ese discurso. 3. Ley, legalidad, autonomía universitaria y libertad. Ese es el rector que tuvimos en el 68 y que yo recuerdo entonces con emoción y con reconocimiento. Y vaya que también esta defensa de estos valores también traía consigo no solamente la exigencia del diálogo, sino también de la propuesta, de la iniciativa. Se dice que también se vivía este ímpetu, ¿no?, de buscar nuevas formas culturales para hacer llegar todos estos elementos a la sociedad, a los distintos sectores. Fíjate que las propuestas del movimiento estudiantil eran, si las vemos ahora, de risa, aparentemente. El pliego petitorio decía, por ejemplo, que cese el general Mendiolea, porque era un represor de los granaderos, la libertad de los presos políticos, la derogación de artículos que eran artículos punitivos porque eran artículos de, creo que el 45, 145, 146, que tenían el crimen de la disolución social por el cual cualquier persona podía ser enviada a la cárcel, como lo fue Siqueiros o Vallejo, etc. Ese era el pliego petitorio, pero en el fondo lo que pedíamos era diálogo. La palabra clave era diálogo. No eran tanto las propuestas, fíjate, a la sociedad, porque la sociedad aquella, déjame decirte, obreros, campesinos, el PRI lo controlaba todo. Estaba bien visto, el movimiento estudiantil fue bastante solitario, bastante solitario porque sentía el poder, pero queríamos libertad. Yo creo que el movimiento estudiantil es importante, si tú consideras hablar de eso en algún momento, cuál fue el legado, ¿no?, del movimiento, ¿no? Porque yo creo que eso es importante. Se cortó en el 68, en el 2 de octubre, fue un masazo, una cosa traumática terrible. Así que mientras el país festejaba las Olimpiadas, los estudiantes estábamos de luto. Al día siguiente del 2 de octubre, no sé si ustedes saben, seguramente lo saben o lo han leído, que el emblema del 68 fue una paloma de la paz. Y en el periférico, acabado de inaugurar, por el rumbo de Barranca del Muerto, estaba un gran espectacular con la bandera, con la paloma de la paz blanca. Y decía, todo es posible en la paz. Y ese día amaneció ensangrentada. Y
Doctor Lomelí, si me permite la siguiente pregunta. Se ha hablado, no hemos hablado con Krause sobre la importancia y cómo fortaleció Javier Barros Sierra el movimiento, las exigencias, el diálogo, abrió más bien o posibilitó, puso las condiciones para este diálogo, y también usted mencionó el fracaso de este diálogo entre la política y la cultura. Y a mí me gustaría que usted describiera un poco también la presencia del rector, también era una presencia crítica hacia el movimiento. ¿Qué podría decirnos de eso? ¿Qué veía el rector sobre los estudiantes, sobre la universidad, que hacía falta o que hizo falta? Yo creo que más bien el rector trató de encauzar un movimiento que pues, él consideraba que tenía elementos de sobra para expresarse, por una vía que evitara en lo posible una confrontación más directa con el poder, pues porque sabía hasta dónde podía llegar el presidente. Pero creo que en lo fundamental respaldó sus demandas porque pues, eran demandas que tenían que ver con una agresión a la propia institución, y algo muy importante, yo creo que de ahí las tres palabras que destaca Enrique, a la legalidad. O sea, en ese discurso no está hablando solo como el rector de la universidad, está hablando como un hombre de Estado que también era y que tenía esa visión. Por eso la insistencia en la legalidad, o sea, es decir, el mensaje que está implícito es el propio gobierno está rompiendo la legalidad, está vulnerando las libertades. Y ese es un principio fundamental que hay que defender y que hay que respetar, y que en ese sentido, qué bueno que los universitarios lo hagan, y por eso también su respaldo al movimiento, y por eso también la protesta, no solo por la agresión a la universidad, sino por el rompimiento de la legalidad que eso significaba, ¿no? Pero también fue al final de cuentas, como rector trataba de proteger a los estudiantes, y en ese sentido también exploró vías de diálogo para tratar de llegar a una solución pacífica con la parte racional que hubiera dentro del gobierno. De ahí este intento de diálogo con algunos interlocutores dentro del sistema, que desafortunadamente, bueno, pues sabemos que justo cuando estaban comenzando las pláticas sobreviene el 2 de octubre, ¿no? Exacto. Es decir, Tienes toda la razón. Él lo que quería fundamentalmente era, digamos, que los estudiantes pudieran sentarse con los representantes del gobierno, y se sentaron varias veces, estando presente el presidente, para dialogar. Pero tenía un enemigo feroz, no solo el presidente, el secretario de Gobernación. No olvidemos, todo esto es en el marco no solo de la inminencia de las Olimpiadas, sino de la sucesión presidencial. Para ese momento ya las patadas y los golpes bajos y de la sucesión presidencial estaban absolutamente desatados entre varios personajes. Básicamente tres. Martínez Manatú, secretario de la Presidencia, moderado, favorable al diálogo. General y licenciado Corona del Rosal, hombre duro, pero que muy pronto salió del cuadro porque Díaz Ordaz lo culpó de no saber manejar el conflicto. ¿Quién quedaba? Quedaba Luis Echeverría. Díaz Ordaz hubiera querido que el candidato se sorprenderan quizá, Jesús Reyes Heroles. Estaba impedido, era hijo de españoles. Entonces, o podía haber sido Antonio Ortiz Mena, el extraordinario ministro de Hacienda, que también tenía una visión moderna y de diálogo. El que prevaleció en este movimiento, como dejan ver las memorias de Díaz Ordaz y muchos otros testimonios, es el secretario de Gobernación. Sobre el énfasis en el hallazgo de una solución pacífica, y que me parece muy importante destacarlo, me parece que también el rector hizo un análisis bastante difícil, y que eso da prueba, ¿no?, de su autoridad moral, en el sentido de que fue honesto, de que al parecer él detectó una distancia insalvable, ¿no?, entre el autoritarismo, por una parte, pero también quizás en lo que otros
entre otros intelectuales, han mencionado sobre el ímpetu excesivo por un parte también de los jóvenes, de los estudiantes. ¿Y qué caminos o qué vías encontró, ¿no?, el rector Javier Barros Sierra para inculcar una conciencia realista en los jóvenes? ¿Qué elementos retomaría usted, doctor, para nosotros? ¿Qué elementos nos recordaría también de esta conciencia realista, ¿no?, en la dinámica de la política? Bueno, yo creo que hubo varios momentos en los cuales el rector se siguió refiriendo al movimiento y sobre todo hablando con los estudiantes. Uno de ellos, sin lugar a dudas, en el Consejo Universitario, que pues ahí estuvo Enrique. Hubo una sesión en agosto del Consejo Universitario. Como te digo, yo estuve inmediatamente después del 2 de octubre. Que cuando toma... Sí, porque se postergó eso. Ajá. Pero en la sesión del 2 de octubre continúa, por favor. Pero yo creo que él en varios momentos mandó ese mensaje, se reunió también con profesores. Hay una bitácora pues, hecha por él precisamente en las conversaciones que tuvo con Gastón García Cantú, en donde da una explicación detallada de todos los trabajos que hizo, las reuniones que sostuvo, algunas con un público más o menos abiertas, otras más bien cerradas, pero llamando pues a la cordura, siempre hizo énfasis en evitar a toda costa caer en provocaciones, porque él sabía que estaban montándose muchas provocaciones. Y eso, bueno, eso sigue siendo válido. En una asamblea, en una marcha en la actualidad, como en aquel entonces, una estrategia siempre ha sido infiltrar provocadores, ¿no?, para reventar las asambleas o para desvirtuar los movimientos. Y ya desde entonces, y era parte del discurso que se alimentaba en torno al presidente. Es una conspiración, es el Partido Comunista. O sea, él sabía, él entendía que había un reclamo profundo y legítimo en los estudiantes. También sabía que iban a tratar de desvirtuar este reclamo legítimo y por eso su insistencia en no caer en provocaciones, en aislar a los provocadores. Y creo que en eso fue muy responsable y ejerció hasta el final este papel de líder y, por qué no decirlo también, de maestro, que veía por sus muchachos. Y bueno, llevó al extremo de la responsabilidad de su cargo de presentar su renuncia cuando entra el ejército en Ciudad Universitaria. Fue un acto de protesta por la ocupación militar y habría que decirlo también que la Junta de Gobierno tuvo el valor de no aceptar la protesta también en ese momento. ¿Sabes qué pasó? Yo me acuerdo muy bien. Entonces los consejeros fuimos a su casa en Las Flores y gritábamos: si renuncia Barros Sierra, nos iremos a la sierra. Gritábamos. Y, por cierto, muchos se fueron a la sierra después del 2 de octubre. Y entonces salió al balcón él y también Eduardo Mata, su amigo, y nada más nos hizo así. Renunció a renunciar, retiró su renuncia y despachó en la Casa del Lago. Fueron 2 semanas trepidantes, angustiantes, que desembocaron en el 2 de octubre. Y me han llegado aquí algunas de las preguntas que han hecho los que están presentes y le daré lectura a la primera. Han mencionado que el expresidente Díaz Ordaz nunca comprendió el espíritu del movimiento del 68, pero ¿cuál era ese espíritu? ¿Y se podría considerar como una especie de filosofía libertaria? La palabra libertario ha adquirido en nuestro tiempo una mala fama, porque se liga a un liberalismo económico extremo que a mí, en lo personal, me repugna, ¿no? Entonces, yo, sin embargo, ¿cómo decirlo? Es un movimiento cuya pasión central era la libertad. Les aseguro que los cientos de miles de estudiantes que marchamos por las calles de México, una proporción muy pequeña formaba parte del, por cierto, indebidamente proscrito Partido Comunista. No estábamos ahí por ideología, estábamos ahí para protestar, estábamos ahí para decir no, estábamos ahí para decir uso el pelo largo y que me gusta, tengo la más absoluta libertad sexual y que me gustan las canciones que no les gustan a los rucos,
así les decíamos, ay Dios, así les decíamos a los rucos. ¿Y qué? ¿No? Me acuerdo que cuando fui a ver a Cosío Villegas a entrevistarlo, era mi maestro, etcétera, y veía mi pelo largo, perdón, sí, tenía yo el pelo largo. Entonces, un día, yo creo que le causa, él era un partidario del movimiento, pero le causaba tanta escozor que un día me dijo, hizo así, oye Lucía, baja, era su nieta, y baja una niña, gordita, como de 5 años, con el pelo hasta acá, y dice, mira, saluda al señor que se parece tanto a ti. Híjole, así era, ¿no? Es lo que queríamos, era libertad. Libertad en todos los sentidos. Por eso el título era México Libertad, ese era el lema, ¿no? Entonces, no había una ideología. ¿Cuál era el espíritu? El espíritu era ganar la libertad en un país en donde no podía uno, ni en un periódico, con excepciones, ni en la radio, ni en la televisión, tener opinión o un reportaje libre de lo que estábamos viendo en la calle. Bueno, yo creo que es un derecho elemental de las sociedades tener libertad, ¿no? Ese es, amigos, para mí el mayor de los legados del movimiento estudiantil. México ya no pudo, el gobierno ya no pudo, Echeverría quiso, y lo hizo cuando le dio el golpe a Excelsior, reprimir la libertad. México empezó una era de libertad que hasta la fecha tenemos y que no debemos renunciar a ella. Y doctor, ¿qué más agregaría sobre el espíritu del 68? Yo creo que fue en efecto básicamente eso, un reclamo por el ejercicio de libertades que, dicho sea de paso, pues estaban en la Constitución, o sea, tampoco estaba pidiendo nada que fuera particularmente innovador. En ese sentido, otra vez toma vigencia el llamado del rector Barrosierra a respetar la legalidad. Muchas de esas habían sido, por cierto, demandas de la propia Revolución Mexicana, la libertad de prensa, ¿no? Entonces, pues era, y eso yo creo que también le causaba un gran conflicto al sistema, porque era decir, bueno, yo creo que el sector más ilustrado sí se cuestionó en qué nos hemos convertido. Eso no lo veía Díaz Ordaz, que venía de una matriz profundamente autoritaria, además, por supuesto, de su propio carácter, ¿no? Sí. Y por lo que entiendo, ¿no? Una de las claves, ¿no?, importantes de este movimiento fue la exigencia, como ya hablamos, de derechos, una infinidad de estos, pero ¿qué tanto si podemos describir esta oposición, ¿no?, al régimen, al autoritarismo, que no tenía proyecto ideológico más que la exclamación, ¿no?, más que la exigencia, no podría ser una de las razones también de la pérdida de cohesión entre los jóvenes de aquella generación? Y que, si me permite nada más terminar, un año después o meses después de octubre se fundó una revista Punto Crítico, donde Sánchez Rebolledo, Carlos Pereira hablan sobre la falta de cohesión entre esa generación, entre los jóvenes y los estudiantes. Y de hecho, uno de los títulos es la falta de cemento político, es lo que hizo falta. ¿Y qué podría decir sobre esto? ¿Fue uno de los factores fuertes o graves para este fracaso, para esta tragedia? Porque no solamente podríamos decir que fue una tragedia, ¿no?, desde las autoridades, sino también como estudiantes, como una generación de jóvenes y de la sociedad también, ¿cómo describirlo, este suceso? El movimiento estudiantil no era democrático. No pensábamos en los votos, ni en un instituto electoral independiente, ni en formar partidos políticos, ni en organizarnos. Ese fue el gran problema. El problema se subsanó muchos años después, pero nosotros no teníamos ese proyecto. Esa es la verdad. No teníamos cultura democrática. La libertad y la democracia son complementarias, pero son distintas. Nadie pensaba en las elecciones, los partidos políticos, nadie. Nos pasaba algo parecido al vasconcelismo en 1929. En 1929 el vasconcelismo había sido un estallido
de enorme entusiasmo con el candidato Vasconcelos. Cuando pierde Vasconcelos, el vasconcelismo se desfonda totalmente. ¿Por qué? Porque no había fundado una institución, algo. Le decía Gómez Morín a Vasconcelos: haga que esto dure, funde un partido. El Partido Civil Mexicano pudo haber nacido en 1929 y no nació porque Vasconcelos no era. Él decía: yo no soy Gandhi, a mí no me interesa fundar un partido, los mando al demonio, y se fue al exilio. Haga que esto dure. La única forma de que algo pueda durar es volviéndose una agrupación, una institución, un cemento. Lo dijeron nuestros amigos, el Tuti Pereira y la revista que tú mencionas. Eberto Castillo intentó en 1971, hizo intentos de que se fundara un partido político con Víctor Flores Olea, Octavio Paz y Carlos Fuentes. No le hicieron caso. Bueno, porque Octavio Paz lo que quería era fundar una institución como Plural y luego Vuelta, pero Eberto Castillo sí se quedó con la idea. Y hay que decir que al paso de los años, en la época, gracias a Reyes Heroles, que es un hombre del sistema inteligente, que logró entonces una reforma política que le dio legitimidad al Partido Comunista, y entonces Eberto Castillo, que no era comunista, empieza a pensar ya en la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores. Es decir, la izquierda mexicana, con muchos elementos del 68, empieza a caer en la cuenta de lo que tú dices, de que necesitaba el cemento de una institución, cae en la cuenta demasiado tarde, 7, 8 años después. Esto ocurre siempre con los movimientos estudiantiles. Desprecian la organización, creen que el entusiasmo basta. El entusiasmo es muy importante, la fraternidad y la solidaridad son muy importantes, pero se necesitan las instituciones. Sí, quisimos la libertad, pero nunca pensamos en la democracia. ¿Sobre esto qué podría agregar? Yo creo que algo que habría que destacar también del movimiento es que el hecho de que no haya tenido una ideología definida, también en ese momento creo que fue una virtud, porque podía poner énfasis en demandas que realmente eran muy sencillas, como lo ha dicho Enrique, pero creo que eran muy importantes y que era la base para poder construir un sistema político distinto. Un respeto a las libertades esenciales es condición necesaria, no suficiente, pero condición necesaria para construir otro sistema político distinto al autoritario que teníamos en ese momento. Sí. Y de ahí su papel precursor. Bueno, ahora con otra de las preguntas de los aquí presentes, ¿cómo se vivió el regreso a las aulas después del 2 de octubre? Caray. Primero hubo el gran paréntesis de las Olimpiadas, que fue un distractor. No recuerdo que a mis amigos y a mí nos hayan entusiasmado mayormente las Olimpiadas. Las vivíamos como esta es una fiesta que hizo el gobierno. Para nosotros, a mí no me interesa esta fiesta, aunque no dejamos algunos que había, ¿no?, por familia, por lo que sea, de acudir, por ejemplo, a la inauguración o a la clausura. Pero estábamos en un estado de, yo diría que ni siquiera de duelo, de shock. Aquella había sido un mazazo de tal tamaño, y sobre todo sabíamos que los muchachos, nuestros líderes, estaban en la cárcel. Yo sabía que Salvador Ruiz Villegas, el líder de ingeniería, estaba en la cárcel. Por eso en uno de los documentales que hemos hecho para la universidad en Clio, está narrada la experiencia de nuestros líderes como un homenaje a quienes yo considero y nosotros consideramos los héroes de ese movimiento. Héroes bastante olvidados, vidas quebradas, hombres. Yo no puedo pensar en ninguno de esos líderes, ni uno solo, ni siquiera
Gilberto Guevara Niebla, al que queremos tanto y respetamos tanto, no hay uno solo que no haya sentido que su vida se quebró en las cárceles, en el campo militar número 1 y luego en Lecumberri. Esto lo sabíamos o lo oíamos, ¿no? Entonces, cuando se volvió a las clases, yo creo que debe haber sido en noviembre, ¿no? Y entonces ya la sesión del Consejo Universitario que yo acudí, el sentimiento era de miedo, de indignación, de duelo, y el rector otra vez, Barrosierra, diciendo: el gobierno quiere asfixiar a la universidad, tenemos que resistir. Otra de las preguntas, se habló que la finalidad de la universidad fue la defensa de estos valores, ley, libertad, autonomía, y la pregunta es, ¿cuál es la finalidad ahora de la universidad y si estamos en este momento en las condiciones reales para lograrlo? Bueno, no solo es la defensa de estos valores, yo creo que la universidad tiene, incluso llama la atención ver ya en el discurso de reapertura de 1910 cómo Justo Sierra le asigna a la Universidad Nacional de México pues, la misión de procurar proveer soluciones a los problemas del país, ¿no? Creo que sí, por supuesto pasa por defender estos valores. Yo creo que pasa también por construir una cultura cívica en su sentido más amplio. O sea, más allá de la formación de profesionistas útiles para el país con conciencia social para atender sus problemas, creo que hoy, como en aquel entonces, tenemos la obligación de contribuir a formar ciudadanos y que en ese sentido uno de los mejores maestros que tuvo la universidad, y en este caso ejerciendo la cátedra no solo en el aula, sino como rector, fue Javier Barrosierra. Y otra de las preguntas es, ¿qué fragmento, y está dirigida a usted, qué fragmento le impactó más de las memorias de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Cómo habla de los jóvenes? Chupasangres. No, tiene 40 adjetivos. El odio a la juventud. ¿Qué es el odio a qué? A la alegría, a la música, al sexo, a la belleza, a la libertad. El odio a los jóvenes. Es algo muy difícil. Fue muy difícil para mí leer esas cosas hace 22 años. Tenía que tomar Alka-Seltzer o no sé qué, ¿no? Pero ahí estaba el odio y esa es la parte que más me impactó. La segunda, desde luego, me impactó muchísimo. Es que mal informado estaba. Por ejemplo, dice, y se subieron y pusieron la bandera en la catedral, en el campanario de la catedral, y le hicieron izar, etc. Perdón, ahí no estaba la bandera, ¿no? Los datos concretos de Díaz Ordaz estaban equivocados. ¿Quién le daba esos datos? Para entonces, su único informante, el secretario Echeverría. Sobre el odio a los jóvenes les quiero contar una anécdota. La sé de buena fuente. Un político mexicano que conozco fue a Las Vegas en 1978. En ese año murió Díaz Ordaz. Y de pronto voltea a una mesa y encuentra a un viejo de pelo largo, canas, en esa mesa, oyendo música de rock y moviéndose de manera como epiléptica. Era Díaz Ordaz. Imagínense qué cosa había pasado en esa mente torcida, ¿no? Al final se sintió tan vencido por ese movimiento que había aplastado, que quiso, yo no sé qué, quiso volver a la juventud. Yo creo que como tenía de amante a Irma Serrano, pues quiso sentirse, y era guapa entonces, más o menos, pues quiso sentirse joven de nuevo. Quiso ver, a ver qué se siente ser joven, ahora que ya voy a dejar no solo de ser persona, sino me voy a morir, ¿no? El tipo tenía además un cáncer en el estómago. Pero
estas son las cosas. Yo creo que fue un factor él, pero también su consejero principal, que aún vive. La construcción y la difusión de la cultura cívica en el sentido más amplio me parece que sí es un... No sé si queda claro que es el camino que debemos continuar, porque a mí me parece que quizás hoy vivimos una confusión aún más grande. Quizás antes las líneas estaban más delimitadas. La delimitación de la fuerza autoritaria, ¿no? Y los que querían, ¿no? Un futuro más allá de eso. Pero ahora parece ser que el sector social, estudiantil, juvenil, no se ve esto como importante, dado que hay una lejanía entre las instituciones, sociedad, estudiantes. ¿Cuáles son los retos para lograr esta difusión y esta construcción de esta cultura cívica? Yo creo que es muy importante construir en el país una cultura de legalidad que nos obligue a todos, empezando por supuesto por quienes tienen la responsabilidad del gobierno, pero también a los ciudadanos. O sea, tener una mentalidad muy clara de que no solamente hay que hacer valer los derechos, sino también atender las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y esto se dice fácil, pero no lo es, sobre todo cuando uno ve que la ley no se cumple en muchos casos y que hay muchas formas de evadirla, ¿no? Yo creo que es una base fundamental de convivencia. Para poder tener una gobernabilidad democrática, sí es muy importante que tengamos esta cultura de la legalidad y que entendamos todos el valor de que haya leyes claras para todos y que tengamos claros nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, y que en esa medida también cambiemos nuestra relación con el Estado. Quiero decir algo, si me permite. Como esta era una mesa dedicada a Javier Barrosierra, Barrosierra murió el 15 de agosto de 1971. El rector era Pablo González Casanova. Entonces yo me he permitido traer un testimonio que quisiera, si les parece a ustedes, que escuchen ustedes. Todos ustedes han leído 100 años de soledad y recuerdan la escena de la matanza de la plazoleta de la que habla García Márquez, y cómo al día siguiente nadie hablaba nada y allí no había pasado nada. A propósito, con esa imagen de la plazoleta de 100 años de soledad, el 16 de agosto de 1971, a petición Señor rector de la Universidad de México, Barrosierra, un estudiante señoras de y ingeniería señores, o un egresado de ingeniería, dijo estas palabras. Señor rector de la Universidad de México, señoras y señores, la idea que ahora tengo de Javier Barrosierra recuerda de alguna manera la de aquel líder imaginario que había participado en la huelga grande que estalló contra la compañía bananera. Regresaba bordeando la vía del ferrocarril del que se había arrojado unas horas antes y que transportaba dentro de sus vagones silenciosos y oscuros hacia su sepulcro en el mar los 3.000 cadáveres de la población civil que habían sido asesinados la tarde anterior en la plazoleta de la estación. La primera mujer que encontró a su retorno y luego todos los vecinos del pueblo negaron que hubiese existido una matanza. Quiso cerciorarse de que no había tenido una alucinación y pasó por la plazoleta donde lo habían metido en un vagón junto a decenas de cuerpos, creyéndolo muerto. Allí encontró las mesas de fritangas amontonadas unas encima de otras, pero ningún rastro de la masacre. El líder decidió por fin consumirse en una vieja habitación para así conservar el único recuerdo de lo que había ocurrido. Cuando suceden cosas que no deben olvidarse, hay quien aprisiona en la soledad el recuerdo para preservarlo de la muerte. Existe también quien tiene el valor de incorporarlo a su vida cotidiana
para guiarla como una pesadilla constante que reclame a la realidad aquello que la misma realidad arrebató. En ambos casos, el uso de la memoria es innecesario porque lo pasado permanece suspendido y expectante. Aquí hemos preferido seguir un camino más cómodo. Sin demasiado esfuerzo, detenemos nuestras actividades y por 1 o 2 horas confiamos a nuestra memoria el acudir a esa variedad emboscada del olvido que es el homenaje. Tan sencillo es homenajear a los muertos como a los vivos. A Javier Barrosierra se le homenajeaba ya cuando ocupaba la rectoría de la universidad. Luego, de manera natural, hubo quien pasó a la injuria y la presión. El rector trascendía desde entonces los homenajes y las solemnidades gemelas de la injuria y el halago, pero su dignidad personal y universitaria no halagaba a su vez a quienes lo cortejaron y agredieron. Por fin estos y aquellos decidieron perdonarlo por haber significado lo que fue en 1968. Le concedieron el olvido, una primera muerte. A pesar de este homenaje y de las palabras que aquí se digan en torno al maestro, al funcionario, al hombre de ciencia, al rector o al amigo, Javier Barrosierra pasará largo tiempo en ese olvido. Su vida no será objeto de reconocimientos mayores y mejor que sea así. Mejor que no se encuentre en él faceta alguna con la que pueda incorporársele al santoral, a la epopeya oficial, para erigirle un monumento y entonces sí, de verdad, sepultarlo. Así está bien. Cada día aprendemos a olvidar menos y alguna vez nos sacudiremos definitivamente la costumbre de olvidar. Entonces recordaremos, no con la memoria, sino con la carne, que en nuestra plazoleta de la estación también hubo una matanza. Entonces cobrarán sentido las derrotas, los fracasos y los olvidos impuestos a punta de silencios. Entonces, y no ahora, cuando el pasado inmediato regrese, no como pesadilla, sino como revelación, sabremos recuperar a Javier Barrosierra. Agradezco la presencia de ambos y de la charla tan interesante de quienes vivieron, ¿no?, en la universidad de cerca este difícil año y también de quienes aún se esfuerzan por la vida representativa de la universidad y también, por supuesto, gracias a todos ustedes y los invitamos igual a las siguientes charlas que se llevarán a cabo aquí en distintos espacios de la universidad. Gracias.